Esta semana hablaremos sobre el pecado, la codicia o la avaricia y veremos unos ejemplos y qué podemos hacer para superarla. Bienvenidos a Creciendo en Cristo. Hola hermanos, bienvenidos a su canal Creciendo en Cristo. Mi nombre es Joel Rodríguez y aquí estamos para dar el repaso de la lección. Ya estamos en la lección 9 y se titula Guárdense de toda avaricia. Así que vamos a hablar, como dijimos, de la avaricia o la codicia. Son las mismas cosas. Si digo codicia o avaricia, nada más sepan que estamos hablando del mismo pecado, codicia o avaricia. Y para entender qué es la codicia, vamos a leer la definición según Google. Dice, de un deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Así que un deseo para poseer muchas cosas, especialmente lo que no te pertenece. Porque si deseas tener muchas cosas es porque no tienes esas ciertas cosas. Y la codicia, no codiciar, es el 10º mandamiento. No codiciarás. Y hay muchos dicen, bueno, en realidad la codicia es un pecado grave. Si nada más estoy deseando, yo quisiera tener ese carro. No se oye tan mal como un pecado así tan terrible. Pero hermanos, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre este pecado. Miren hermanos lo que dice en Efesios 5, versículo 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que Pablo aquí está comparando el avaro, la avaricia, a la idolatría. También en Colosenses 3:5 nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que hermanos, aquí Pablo está diciendo que la avaricia es como la idolatría. Wow, es increíble que Pablo está comparando a la avaricia a la idolatría. Y 2 veces Pablo compara la codicia con la idolatría, como acabamos de ver. Y hermanos, la idolatría, Dios nos dice en el primer y segundo mandamiento que no tendremos dioses ajenos delante de Él, o no haremos una imagen de cualquier cosa y adorarla. Así que la idolatría es quebrar el primero y el segundo mandamiento. Así que cuando tú codicias, estás quebrando el primero, el segundo y el 10º mandamiento. ¿Y qué es la idolatría? Bueno, la idolatría, hermanos, es cuando la gente dedica su vida o adora algo que no es Dios. Es decir, es adorar algo creado en vez del creador. Como puedes tener el teléfono puede ser tu ídolo, los carros, el dinero, la comida, cualquier cosa que no es Dios puede. Si lo adoras más, si lo amas más, si dedicas tu vida a eso es idolatría, si no es Dios. Y así que la avaricia es idolatría y estás quebrando 3 mandamientos de los 10 mandamientos. Así que podemos ver, hermanos, que la codicia o la avaricia no es un pecado pequeño, no, es un pecado grande. Cualquier pecado es grande. Todos los pecados son dignos de muerte. Y hermanos, ¿saben cuál era el pecado, mejor decir, de Lucifer? Vamos a leerlo en Isaías 14, versículo 12 al 14. Y escuchen, y ustedes me van a decir qué pecado cometió. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que Lucifer, ¿qué quería? Deseaba ser como el Altísimo. Así que podemos ver que el pecado de Lucifer era ¿qué? La codicia, la avaricia. Dice la hermana White, descontento con su posición y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos, y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo era un privilegio de Cristo. Y podemos ver que entonces el pecado, la codicia, es un pecado grave, porque ese era el pecado de Lucifer, que lo hizo caer. Deseó algo que no era de él y lo hizo terminar cayendo en el pecado y fue tirado a la tierra, hermanos. Así que lo podemos ver que al principio, hermanos, Lucifer no sabía a dónde lo llevaría su pecado. Y lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. La codicia puede empezar como un deseo inocente. Yo quiero ese carro. Pero puede seguir progresando y te puede llevar a cometer grandes errores como Lucifer. Así que tenemos que tener cuidado. Quiten eso de la mente, que la codicia no es un pecado grave. Sí es un pecado grave, hermanos. Otro ejemplo que podemos ver es la triste historia de Judas Iscariote, que era uno de los seguidores de Jesús. Hermanos, este hombre tuvo un privilegio que solo han tenido otras 11 personas. ¿Y cuál es ese privilegio? De poder caminar con Jesús, de conocerlo, de verlo cara a cara, de escuchar todo lo que había predicado, de ver sus milagros. Él tenía todo esto, vio todo esto. Pero todos sabemos la historia, lo que sucedió. Terminó traicionando a Jesús. ¿Y qué sucedió, hermanos, aquí? Bueno, la respuesta la hallamos en una palabra: la codicia. Los deseos de su corazón lo llevaron a ser un pecado grave, un grave pecado, hermanos. Vamos a leer Juan 12, versículo 1 al 8, para ver cuál era el espíritu de Judas. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Así que podemos ver que Judas robaba del mismo Jesús. Le quitaba dinero, del dinero que ellos tenían como los discípulos para sus viajes y todo. Él robaba dinero para él mismo. Le robaba al mismo Jesucristo. Y según Elena de White, Judas amó al gran maestro y deseó estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida.
y quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas. Le dio un lugar entre los 12. Le confió realizar la obra de un evangelista. Lo dotó de poder para sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. Y Judas no se entregó completamente a Cristo, y el pecado de la avaricia, que podría haberse sido vencido con el poder de Cristo, lo venció a él, y con resultados trágicos, que terminó vendiendo, traicionando a Jesús por 30 monedas de plata, por el dinero. Y hermanos, si no nos entregamos completamente a Jesús, lo mismo nos puede suceder a nosotros, no nada más con la codicia, sino con cualquier pecado que no hemos rendido a los pies de Jesús. Nos va a terminar llevándonos a la destrucción como Judas, pero enfocándonos en la codicia, hermanos. Si tienes ese pecado, nos puede llevar a la destrucción como Judas. Y el último ejemplo que vamos a ver es la historia de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran unas personas que se convirtieron al evangelio que estaban predicando los apóstoles y se unieron a la iglesia temprana. Después del gran derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, los apóstoles empezaron a predicar el evangelio con poder, y dice la Biblia que miles se bautizaban en un día, se unían a la iglesia. Hechos 4:31 nos dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y Hechos 4:34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Así que podemos ver que nadie de los hermanos, de los convertidos, no tenían codicia. Hasta vendían sus cosas, vendían lo que ellos tenían, sus posesiones, y lo daban para el avanzamiento del evangelio, y se ayudaban, y ninguno dice que les faltaba nada, porque cada uno recibía según su necesidad. Y Ananías y Zafira estaban viendo esto, y ellos decidieron hacer un pacto, una promesa a Dios de vender su heredad y darle todo a Dios. Así que hicieron una promesa a Dios que le iban a dar todo lo que iban a agarrar de la heredad que iban a vender, y se lo iban a dar a Dios. Pero vamos a ver lo que sucedió. Hechos 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convencisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti.
Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así que ellos hicieron un pacto, una promesa con Dios, pero no la cumplieron. O sea, Dios no los estaba matando o no los dejó, no les quitó la vida porque no querían dar todo, sino porque le prometieron a Dios darle todo. Y rompieron esa promesa. Dice la hermana White, más tarde Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo cediendo a sentimientos de codicia. Empezaron a lamentar su promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que había encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. Todo por el pecado de la avaricia, terminando quebrando una promesa con Dios. Oh no, hermanos. Cuando hacemos una promesa a Dios, debemos cumplirla. Así que ten cuidado lo que le prometes a Dios si no la puedes cumplir. Y hemos visto, hermanos, que la codicia es un pecado serio y es muy fácil cometerlo porque nada más es un pensamiento. Así que ¿cómo podemos evitar o vencer la codicia? Bueno, tenemos que entender que la codicia es un problema del corazón que tenemos por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero aquí les voy a dar 3 maneras cómo vencer este pecado y cualquier pecado. Bueno, 1 Corintios 10:13 nos da un principio y una promesa importante que debemos saber. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que Dios no nos va a dejar ser tentado más de lo que podemos y ya nos proveyó una salida. Así que tomando esa promesa, creémosla, hermanos, debemos creerla y obedecerla. Ok, Dios me ha dado la salida para esta tentación. Y la primera cosa que debemos hacer para evitar y salir de esta tentación es 1, tomar la decisión de servir a Dios y depender de Él y de ser parte de su familia. La segunda cosa que debemos hacer es orar diariamente y incluir las promesas que Dios nos ha dado para vencer el pecado. Y la tercera es estudiar la Biblia en forma regular. Y estas 3 cosas nos van a ayudar a vencer cualquier pecado, especialmente la codicia. Y acordarnos que Jesús es mejor de lo que queremos, hermanos. Así que Jesús fue tentado como nosotros. Así como nosotros y para poder resistir, Él a veces pasó noches enteras en comunión de oración con su Padre. También debemos hacer eso también. Y Jesús no dejó esta tierra hasta que abrió camino con el ejemplo. Y luego prometió para que cada persona tenga una vida de fe y obediencia y desarrolle un carácter como el de Cristo. Lo que tenemos que hacer es creer en su palabra y caminar por fe, obedeciendo por amor y siempre, hermanos, siempre fijar nuestros ojos en Cristo. Dice, fija tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Muchas gracias, hermanos, por ver esta lección. Gracias, que sean bendecidos por lo que han escuchado. Suscríbanse, denle un like, comenten y compartan este video si les ha sido una bendición. Gracias por ver este video. Los miro la próxima semana. Bendiciones.